Sí, vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Dice San Juan capítulo 12, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron que entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, hemos titulado este sermón, este sermón, este capítulo 12, como una figura de la iglesia. Y seguidamente vamos a pasar a ver los personajes. Vamos a pasar exactamente. Los personajes que encontramos aquí, vamos a desglosarlos. Hay básicamente 6 personajes, ¿no? 6 personajes: Marta, Lázaro, María. Y diríamos que estos son los personajes que la palabra nos aconseja y nos anima que debemos imitar. Vamos a decir que son personajes positivos, ¿eh? Pero hay otros 3 personajes o representados, pues, que son no tan positivos o son más bien negativos, que no debemos imitar. Serían Judas, los gobernantes y la multitud, ¿no? Cuando uno lee la escritura y cuando uno trata de enseñar la escritura, uno lo hace de 2 formas. Eh, la forma interpretativa, ¿ok? La interpretación, que siempre es una sola, pero también puede hacer aplicaciones de la escritura, ¿no? Entonces, yo lo que he querido hoy es aplicar lo que encontramos en esta escritura, y hacer una aplicación a cada uno de nosotros, pues, y especialmente a la iglesia. Y como este capítulo nos representa de verdad que de una manera bien práctica, encontramos pues la figura de la iglesia. Entonces vamos a pasar al primer personaje. La siguiente escritura dice aquí el primer personaje: Marta, figura del servicio. Dice el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, ¿ok? Entonces, Marta siempre en las escrituras nos representa al creyente servicial, ¿eh? Al creyente que está dispuesto a servir, ¿no? Dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, cuando por primera vez se nos menciona esta familia, o por lo menos encontramos mencionado esta familia, que Marta le recibió en su casa, ¿no? Entonces, notemos aquí que no solamente Marta le servía personalmente, sino que también su casa la ponía a disposición del Señor, ¿no? Dice, podemos leer rápidamente Lucas, ah, exacto, Lucas 10, rápidamente. Yo prometo que el sermón no va a ser largo, no va a ser muy largo. Hay muchas escrituras que leer, pero bueno. Ajá. Lucas capítulo 10 y versículo 38. Dice aquí: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta le recibió en su casa. Era una casa que esta mujer la ponía a disposición del Señor. Entonces yo estaba pensando, una de las primeras preguntas que yo me hacía es,
nuestra casa, sea que la sea propia o sea alquilada o sea que vivamos en un cuarto, o sea que vivamos en una mansión, sea que vivamos donde sea, en una choza, en una carpa, donde sea. ¿Estamos dispuestos nosotros a poner nuestra habitación al servicio del Señor? ¿Está en las condiciones para que el Señor la pueda utilizar en un sentido figurado? ¿O es que probablemente no están en las condiciones? Cuando hablo de las condiciones, cualquier tipo de condición. Muchas veces uno se encuentra que uno puede ser digamos, el dueño de la casa o el jefe de familia, pero de repente son los hijos los que mandan. Son los hijos los que imponen. No, no. Aquí no me vas a quitar esto, no me vas a quitar esto o esto otro. O es otra persona. ¿Ah? O sencillamente no estamos dispuestos a que los hermanos nos visiten o que se predique la palabra o que se haga un culto de estudio porque tengo alguna u otra, digamos, estorbante, algún estorbo que me impide que mi casa, mi sitio de habitación esté dispuesta al servicio del Señor. Entonces, esa es una, digamos, es una reflexión que yo me hago a mí mismo, ¿no? Y que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. ¿Estoy yo dispuesto a poner mi casa al servicio del Señor? Bueno, esta mujer Marta dice que le recibió en su casa. ¿eh? Le recibió en su casa. Muy bien. Entonces dice que Marta le recibió en su casa, ¿no? La casa al servicio del Señor. Pero una de las cosas que podemos muchas veces caer en el servicio del Señor es en el afán. ¿ah? Vamos a leer aquí mismo cuando nos da este vistazo aquí, ¿ok? Cuando el Señor visitó a estas mujeres, dice el versículo 41 de la misma escritura que nosotros hemos leído, Mateo, en Lucas, perdón. Estoy nervioso, hermano. 42. Pero dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola. Dile pues que me ayude, ¿no? Dile pues que me ayude, ¿no? Uno tiene que tratar de ser equilibrado en el servicio del Señor, ¿no? Cuando el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso, el Señor, allá el ángel que le escribe a la iglesia de Éfeso, enumera las cosas positivas que ha hecho, ¿no? ¿Ah? Que no me has negado, que me has servido fiel, que has hecho esto y lo otro, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros estamos en el servicio del Señor y no balanceamos, ¿no? Que lo primero es la devoción. Lo primero es la devoción. La palabra nos dice que gran ganancia es la piedad, más que las obras. El hecho de ser piadoso. Entonces, cuidado a la hora de servir al Señor, ¿no? Pero otra cosa que encontramos, que el Señor, a pesar de eso, a pesar de que, bueno, de que el Señor, Marta, que era una mujer muy servicial y que estaba dispuesta a poner todo a disposición del Señor y que se afanaba, sin embargo, el Señor nunca dejó de reconocerlo. Leamos Juan capítulo 11 brevemente. Juan capítulo 11, cuando nos menciona aquí el capítulo anterior de la lectura que hemos hecho, ¿ah? Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Interesante que a pesar de que María es la que se destaca como adoradora, como vamos a ver más adelante, la palabra dice que amaba era a Marta y no menciona a María, ¿no? Es interesante ese detalle, ¿no? Amaba, dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana. ¿Quién es su hermana? María y a Lázaro. Entonces, una cosa que el Señor nunca deja de reconocer. A pesar de que nosotros nos equivocamos, el Señor siempre nos va a seguir amando. Entonces, esa es la figura que queremos destacar en esta hora, ¿no?
La primera figura en la iglesia, el servicio. El servicio sin ningún tipo de restricción, es la disposición. El peligro de que se puede caer en el afán, pero a pesar de eso, el Señor nos sigue amando. ¿Ah? Es interesante ese detalle. Vamos a pasar a la otra lámina, por favor. Luego encontramos la otra figura que es el de Lázaro, ¿no? Vamos a leer. Vamos a leer la escritura. Dice el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, ya hemos leído la figura del servicio, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Cuando nosotros siempre hemos aprendido que cuando la palabra encontramos una mesa puesta, la figura aquí es la comunión. La comunión, ¿no? Cuando el rey David preguntó a sus siervos, después que él ascendió al trono, se había quedado alguien de la casa de Saúl a quien él pudiera hacerle misericordia. Y dijeron, sí, por ahí hay un manquito, como decimos, un lisiado, un hijo de uno descendiente Mefiboset, de la casa de Saúl. El rey David lo mandó a llamar y le dijo, mira, desde ahora en adelante tú vas a comer a mi mesa todos los días. ¿Ah? O sea, la comunión, vas a tener comunión conmigo. Tú vas a tener comunión conmigo. Entonces dice aquí, Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. Lázaro aquí nos habla acerca de la comunión. ¿Okay? Pero hay una característica de una definición de comunión. Yo estuve buscando anoche qué significaba la palabra comunión, y la palabra dice comunión es hacer algo en común o en unión. Cuando uno está en medio de un grupo que por definición los grupos no son uniformes, sino los grupos de personas, pues, no son uniformes, sino que son diversos. Cada quien tiene algunas maneras de pensar. Y cuando uno quiere mantener comunión, uno tiene que tener algo que se llama tolerancia. La tolerancia es algo que debe caracterizarse un grupo que quiere mantenerse en comunión. Porque muchas veces lo que me gusta a mí, a usted no le gusta. Y lo que le gusta al hermano, al otro hermano también no le gusta. Pero una de las cosas que nos debe unir es el amor al Señor y mantener la comunión. Bueno, obviamente, las cosas que están, las que no se pueden negociar, no se negocian. Lo que dice la Escritura. No se puede negociar las verdades, ¿no? Entre la verdad y el amor, si hay conflicto entre la verdad y el amor, hemos aprendido previamente, debe prevalecer la verdad. Cuando hay conflicto. Pero en cosas que son banales, que son cuestiones de carácter, que son cuestiones que a mí me gusta a mí me gusta así, no, a mí me gusta este color, no, a mí me gusta este otro color. Bueno, la tolerancia. Bueno, eso nos habla aquí Lázaro. ¿No? Sentado a la mesa nos habla de figura de comunión. Bueno, una de las características, dice la palabra aquí que en el versículo 9 dice, y gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba allí y vinieron no solamente a causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. O sea, la gente ya no, dice la palabra claramente que no solamente fue por el Señor, sino para ver a aquel que el Señor había resucitado y estaba sentado a la mesa, ¿no? Entonces una de las cosas que se me ocurrió aplicar es que la comunión atrae. ¿Ah? La persona que busca comunión, la persona que es tolerante, atrae. ¿Eh? Entonces aquellos judíos no solamente fueron por causa del Señor, sino también fueron a causa de Lázaro, quien es el que nos presenta la figura de la comunión. Pero la comunión también hay que pagar un precio por eso. Eso también tiene su precio. Eso no es que es por ósmosis ni por vía teuro, como dice uno. El ósmosis es que cuando una célula pasa de un sitio a otro porque la llevan. O porque cuando usted va en una cola y usted no va caminando, sino que lo van llevando. Eso es que uno... No.
Es como cuando ir en contra de la corriente, hay que gastar energía. O sea, necesita energía. Bueno, la comunión también hay que pagar un precio. ¿Ok? No es porque te lleven, sino que tenemos que muchas veces pagar el precio. ¿Qué pasa aquí? Dice el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. Los principales sacerdotes también acordaron dar muerte a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando usted y yo, cuando usted hermano y yo, cuando cualquiera de nosotros quiere buscar la comunión, vamos a ser atacados. El enemigo nos va a atacar y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y hay que saber soportar porque hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Esa es la enseñanza que nosotros vemos aquí. Luego la otra figura que tenemos, vamos a seguir más adelante, por favor, la encontramos en el versículo 3, María, que es figura de la adoración. Con respecto a este episodio aquí, hay varias escrituras que mencionan este mismo episodio o uno parecido. Yo no voy a entrar aquí a decir en que si es el mismo, que no es el mismo, que fueron dos eventos. No quisiera entrar en esa controversia porque ni aún los teólogos se han puesto en de acuerdo de que si lo que, por ejemplo, el que encontramos allá por ejemplo, allá en Lucas capítulo 7, que nos habla de una mujer pecadora que entró en casa de un tal Simón, pero Simón el fariseo, ¿no? Parece ser que ese es un evento diferente. Eso no ocurrió en Betania, sino en Galilea y aparentemente ocurrió un año antes, ¿no? Pero es parecido, ¿no? Y nos dice claramente que la mujer era una pecadora y que estaba en casa de Simón el fariseo. Pero en Mateo capítulo 26 y Marcos 14, usted lo puede revisar con calma, nos habla de que un episodio similar y parece ser que es este mismo, ¿no? Que nos ubica a una mujer, no nos da nombre, pero nos dice en casa de Simón el leproso. Simón el leproso, ¿no? Aquí en Juan sí nos identifica quién es, ¿no? Dice, y entonces María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume, ¿no? Esto no, la figura de María aquí es la figura de la adoración. La figura de la adoración. Dice que ungió los pies del Señor. Pero, ¿cómo encontramos a María que una de las primeras veces que se nos identifica a María? Vamos allá a Lucas capítulo 10 y 39. Vamos a ver rápidamente. Lucas, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Dice Lucas 10 y 39, dice, esta tenía una hermana, refiriéndose a Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí comienza la actitud para una persona que de verdad cuando nosotros queremos adorar al Señor. No parándonos aquí en la tribuna, no, ni para que nos vean, no, es a los pies del Señor. A los pies del Señor, obedeciendo lo que dice su palabra. No haciendo lo que yo creo que me parece que es así, no. Lo que dice sencilla y llanamente lo que dice su palabra. María a los pies del Señor. Marta le reclama, Señor, mira, yo estoy tan ocupada aquí y María no me ayuda. Dile que me ayude. ¿Qué le dice al Señor? Marta, Marta, vamos a leer el versículo 41 de Lucas 10. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? Es la mejor parte cuando nosotros adoramos al Señor, porque nosotros estamos llevando al Señor. La adoración, cuando nosotros oímos la palabra adoración, siempre pensamos en que orar al Señor. Sí, lo podemos hacer orando, pero cuando le llevamos notas de alabanza
oración de alabanza, de agradecimiento. Ya no estamos pidiendo, no estamos pidiendo, sino que le estamos ofreciendo. Así como el sumo sacerdote, en la antigüedad, en el tabernáculo, entraba una vez al año, ¿ah? Y derramaba y ofrecía sangre en el altar por él y por el pueblo, ¿no? Llevando. Entonces, esta es la figura de una persona que es adoradora, ¿no? Pero comienza es a los pies del Señor. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra. Tenemos que estar dispuestos a lo que la palabra dice y cumplir la palabra. ¿Ok? La palabra nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Ah? No solamente es bueno escuchar la palabra, es bueno que usted esté aquí escuchando lo que la palabra está diciendo, pero hay que ponerla en práctica. Hay que ser hacedores porque los oidores olvidadizos no sirve. Hay que hacer como él dijo que sea hecha. Dice ahí también que María es identificada como adoradora. El capítulo 11 de Juan, fíjense usted cómo comienza el capítulo. Dice el capítulo 11, cuando Lázaro se enfermó, cuando en el episodio que el Señor lo resucitó, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Miren cómo identifican aquí a María. A Marta la identifica la palabra como una mujer servicial, pero a María la identifica como una adoradora. ¿Ah? ¿Ah? Y entonces dice la palabra que esa es la mejor parte, la cual no le será quitada. Es bueno servir, pero es mejor adorar. Esa es lo que a mi manera de ver nosotros debemos llevarnos aquí. Y lo otro es que dice que la casa se llenó de perfume de olor grato, ¿no? La adoración tiene una influencia positiva en toda la iglesia. Cuando nosotros nos disponemos a adorar, eso de manera inequívoca influye de manera positiva en el resto de los hermanos. Entonces, este es el buen ejemplo de María. Entonces aquí ya hemos visto tres personajes de buenos ejemplos. Marta, el servicio. Lázaro, la comunión y María, la adoración. Pero entonces ahora vamos a ver los ejemplos que no son buenos ejemplos y que no debemos seguir. Judas, versículo 4, dice, y uno de sus discípulos, aquí lo identifica claramente. En los otros pasajes dice, pero unos se quejaron de que se hubiese vendido ese perfume y se hubiese dado a los pobres, ¿no? No mencionan a quién fue, pero aquí nos identifica claramente. Lo otro importante también que se me ha pasado a decir de la adoración, la adoración hay que pagar un precio. Hay que pagar el precio. Si nosotros queremos adorar al Señor, tenemos que pagar el precio. Este perfume que en este vaso de alabastro dice que más de 300 denarios fue la estimación de Judas. Y Judas era bueno para sacar cuentas, ¿no? Porque él era el que manejaba el dinero, ¿no? 300 denarios era el salario de un año de un trabajador. Mucho precio. Sin embargo, ella lo llevó y lo puso a los pies del Señor. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a poner a los pies del Señor? ¿Qué es lo que estamos dispuestos? Estaba notando y le estaba preguntando a mi esposa, que es la que lleva la asistencia de la clase bíblica. Me dice que asistieron 32 personas. Nosotros aquí no habemos poco, probablemente que la gente está enterada que el pastor Luis no venía hoy. Pero nosotros notamos que a la clase bíblica siempre asiste menos. Ahorita la clase bíblica es la invitación en general para todos para todos la iglesia, pues, para todos los miembros, ¿no? Porque se está dando la clase
está dividida, el grupo de adultos de clase bíblica, pues está dividida en dos grupos y uno de jóvenes, ¿no? Pero entonces ahora se unieron desde hace ya varios meses, varias semanas, varios meses tenemos así. Pero vemos que los asistentes, yo creo que no llegan ni a la mitad de lo que asisten regularmente. Entonces, ¿qué valor le estamos dando nosotros? Pero no es porque el hermano Chales o el hermano Luis, o cuando me toca darle a mí. No, 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 no. Nosotros lo que tenemos que ver es que nuestro compromiso es con el Señor. ¿Ah? Cuando nosotros vamos al trabajo, cuando nosotros trabajamos por una empresa y nos dice, mira, el gerente general viene el domingo y va a tener 2 reuniones. ¿Usted cree que usted dice, no, yo voy a la segunda, pero la primera no voy? Pues, no me quiero ir. Dice eso. No, usted está allá. Usted está allá y si el gerente general le dice, mira, es a las 7 de la mañana, usted está a las 6:30. ¿Ah? Está a las 6:30 porque está el gerente general. ¿Quién está en las reuniones nuestras? No es el mismo Señor. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no asistimos? Bueno, no sé si estoy pisando callos con esto que estoy diciendo o si estoy pisando guanetes, pero es la realidad. ¿Por qué no asistimos? ¿Ah? Eso lo digo para mí mismo, para mí mismo. Si yo ante la presencia de una persona importante sí asisto y sí llego temprano y si estoy el tiempo que tenga que estar, ¿por qué entonces no puedo ir a las reuniones que hacemos 2 veces al mes, 2 veces a la semana, perdón, regularmente y otras reuniones? Entonces, esa es una reflexión para uno, ¿no? ¿Cuál es el valor que yo le estoy dando al Señor? ¿Cuál es el valor que le estoy dando? ¿Ah? Bueno, Judas, figura de ladrón. Ayer, de verdad que, y lo confieso, en mis 62 años, no sabía qué era la diferencia entre hurto y entre robar y hurtar. Fíjense ustedes, robar es cuando usted toma algo que no es suyo por la fuerza. Así lo dice el diccionario. Y hurtar es cuando tomas algo que no es tuyo, pero sin que sin que el que le está robando se esté dando cuenta que se lo está robando. Yo no lo sabía, ¿verdad que sí? Anoche me enteré buscando la definición de hurto y robo. Bueno, la palabra dice aquí que Judas era ladrón. Cuando al Señor le preguntamos, mira, ¿es lícito dar tributo a César? El Señor dice que él no conocía ni siquiera cuál era la moneda. Bueno, dijo, bueno, tráigame una moneda. Entonces, ¿de quién es la inscripción y la imagen? No, de César. ¿Qué dijo el Señor? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero muchas veces nosotros damos a César lo que pertenece a Dios. Y le estamos robando al Señor lo que le pertenece a él y se lo estamos dando al César. No, 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 no. Hoy no puedo ir porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que trabajar. Tengo este compromiso, no tengo otra cosa. ¿Mm? Dando a César lo que pertenece a Dios. Estamos robando al Señor. ¿Ah? Lo que estamos robando al Señor, ¿no? Entonces, esto es para reflexión, ¿no? ¿Ah? Marcos capítulo 10 y 29, vamos a leer rápidamente. Diez y 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esto lo dijo el Señor. ¿Ah? Vamos a creer su palabra, ¿no? Cuando nosotros estamos a la presencia del Señor, Él nos promete que Él nos va a recompensar aquí en esta tierra y en el cielo la vida eterna. Entonces, esta es una figura negativa. Estaba hurtando,
Estaba robando lo que no le pertenecía, lo que le pertenecía a otro, ¿no? Pero vamos a leer la otra escritura. ¿Qué? Vamos a leer la otra, vamos a pasar a la otra lápida, por favor. ¿Ok? Vamos a leer allá en este mismo, no lo leímos al principio, pero vamos a leer este otro grupo de personas que nos representan a los cobardes. Vamos a leer versículos 42 al 44 de este mismo capítulo. Dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los gobernantes y es figura de los cobardes. Cuando no queremos confesar el nombre del Señor porque nos da pena, porque nos da vergüenza. Muchas veces yo veo que podemos ponernos una camiseta o usar una gorra que dice, qué sé yo, cualquier propaganda. Por ejemplo, de eventos deportivos, que no, no tiene nada de malo. Si nosotros somos fanáticos de cualquier grupo, cualquier club, eso no tiene nada de malo. Pero muchas veces en esos sitios uno lo que consigue es borrachera, cerveza, desórdenes, ¿no? Y no nos da pena usar esa propaganda. Pero entonces si nos ponemos una camiseta o algo que diga que Cristo, o testificar, pues testificar del Evangelio, o identificarnos abiertamente como creyentes en Cristo. ¿Ah? Porque por miedo o por temor o por qué sé yo. ¿Ah? Dice, por miedo a los judíos, dice aquí, porque amaban la gloria de Dios, de los hombres más que la gloria, amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. ¿Ah? Creyentes cobardes. Yo puse aquí una referencia a Marcos capítulo 8 y 38. Vamos a ver qué es lo que dice, porque ahorita no me acuerdo por qué lo puse. Marcos 8 y 38 dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, vamos a avergonzarnos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, del universo, el que gobierna, el que rige todo lo que conocemos y lo que ha existido, quien entregó su vida por nosotros, que nos rescató de la condenación, que nos ha dado la vida eterna y nos ha dado una esperanza. Vamos a avergonzarnos de él, de testificar. No, pero tenemos que dar testimonio y fortalecernos en el Señor. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes son los que lo arrebatan, así decía Juan el Bautista. Y la siguiente lámina, entonces vamos a ver el otro grupo, que es el grupo de los incrédulos. Versículo 29, dice de este mismo capítulo, perdón, 29 y 37, dice, vamos a leer. Y la multitud que estaba allí y había oído la gran voz decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Y luego el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí hay algo interesante que tenemos que reflexionar. El hecho de que usted o yo o cualquiera de nosotros asista a una iglesia no quiere decir que eso no es garantía de que seamos creyentes. El hecho de que usted asista cada domingo o de forma regular a una iglesia, a esta o a cualquier otra iglesia, eso no garantiza que usted es creyente o que usted es salvo. Lo único que garantiza nuestra salvación es cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Le aceptamos por fe como que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos ha limpiado de nuestros pecados. Y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, quien es el que nos guía a toda verdad y es el que nos conduce y dirige nuestra vida. Cuando entonces, por fe, esta mañana hablábamos y comentábamos que la fe sola salva.
No se necesitan obras para la salvación. La fe sola salva, pero una fe que salva siempre va acompañada de obras. Siempre va acompañada de obras. ¿Ah? Eso de que yo soy creyente, pero hago lo que me da la gana, hago esto y me comporto como no creyente, eso no funciona. Eso, no, pero es que yo asisto a la West Conroe todos los domingos. Eso no es garantía. Eso no es garantía. El asistir a una iglesia no te hace salvo. Te hace salvo es cuando tú confiesas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, le recibes y le aceptas a Él y caminas en el camino que Él nos ha trazado, obedeciendo su palabra. ¿Ah? Obedeciendo su palabra. La palabra, pues el Señor decía, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Ah? Los verdaderos hijos de Dios hacen lo que dice la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Y no se ponen a darle la vuelta y a... No, no, no. Sencillamente lo que dice la palabra. Entonces, es una alerta. Si usted no ha creído todavía en el Señor Jesucristo, si usted no ha venido a los pies del Señor, usted viene regularmente y es bueno que nos visite, que oiga la palabra, pero eso no es suficiente. Es necesaria la conversión, es necesaria el cambio de rumbo, es necesario que el Señor Jesucristo transforme su vida, es necesario que el Señor Jesucristo haga la obra en usted y que se manifieste, porque la palabra en una ocasión dice, mira, nosotros no podemos dejar de decir lo que hace, como cuando los apóstoles fueron entre las autoridades, mira, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos dejar de decir lo que ha sido hecho en nosotros. Y esa es la experiencia de cada creyente. Esa es la experiencia de cada creyente. Un creyente, cuando, bueno, estos creyentes que eran creyentes cobardes, que dicen que por miedo de los judíos ellos no se habían manifestado, pero bueno, llegó el momento. José de Arimatea y Nicodemo, cuando los creyentes estaban huyendo por la persecución, por miedo, ellos salieron al frente a reclamar al cuerpo del Señor. Entonces que el Señor nos ayude, pues, y este era básicamente lo que traía esta mañana, el capítulo 12 de la figura de la iglesia del Señor, 6 personajes, 3 positivos, Marta, María, Lázaro y 3 negativos, Judas, la multitud, de los gobernantes, los cobardes y de los incrédulos. Que el Señor nos ayude, pues, a que nosotros más bien imitemos el ejemplo de los 3 primeros y no el ejemplo de los 3 últimos. Vamos a orar.